Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Continuamos en el mes de octubre rosa. Hacemos recordar de la ley 6.211/2018, por el cual las mujeres cuentan con 2 días hábiles para hacerse sus exámenes de mamografía y papá Nicolau. Hoy contamos con la presencia de la doctora Vivian Carolina López Núñez, jueza civil y comercial de Capital. Buenas noches, estimada doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Un placer y un honor estar en tu programa. El placer y el honor de tenerte es nuestro, mi querida doctora. Mi querida doctora, quisiera que nos hables de tus inicios en el mundo del derecho. ¿Cómo fue? ¿Cómo iniciaste? ¿Cuándo? Tu carrera a hoy, jueza civil y comercial. Bueno, realmente hace 28 años que estoy en el Poder Judicial. Empecé, ni bien terminé, el día que comencé la universidad, el 4 de marzo de 1996, llegaba a tribunales para ser practicante. Como Sí. muchísimo hemos hecho eso, ¿verdad? En nuestros inicios. Y si bien es cierto, vengo de una familia de abogados, toda mi familia siempre se ha dedicado al derecho. Mi padre es un abogado del foro muy conocido. Sí. Mi madre también era abogada, quien ya descansa en paz y se dedicó a la política activa. Fue una gran luchadora por los derechos de las mujeres en el Paraguay. Y mi tía, la única hermana de mi mamá, sigue siendo magistrada y es también abogada muchos años y jueza también hace ya casi 30 años. ¿Quién es su mamá, mi querida doctora? ¿Quién es su tía? Antonia Núñez de López era mi madre, quien ya falleció muy joven, y ella se dedicó de pleno a la actividad política y gracias a ella contamos con leyes como la de la discriminación positiva a favor de la mujer en los cargos electivos en el 96, cuando era impensable, ¿verdad?, pensar en paridad, Sí. que hoy estamos hablando de eso casi normalmente, aún no lo logramos, pero ella ya lo hablaba en esa época. Y era también defensora de los más vulnerables, en el sentido de los niños. Estuvo mucho tiempo en la Oficina del Menor, se llamaba antes, ¿verdad? Sí. La Dirección General del Menor. Y desde ahí hacían entrenamientos, iban al interior, le enseñaban a las mujeres sus derechos y pelearon la igualdad legal, que recién, sabes bien, en el 92 las mujeres en Paraguay fuimos iguales al hombre en la administración de los bienes cuando una está casada. Antes de eso éramos parte, digamos, del patrimonio del matrimonio y la mujer no tenía dominio sobre los bienes de la comunidad conyugal. Doctora, para que se entienda, porque tenemos un público que no se dedican al derecho. Sí, Entonces, perfecto. si podés explayarte en esa parte, antes cómo era, hoy cómo es, porque es importantísimo hablar de esa historia del derecho, de cómo va creciendo y cómo vamos a una igualdad total. Haciendo un poco de historia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Allá por el año 68, el doctor Luis de Gasperi, quien fue el gran Sí. redactor y del anteproyecto del Código Civil paraguayo, que es con el que hoy nosotros trabajamos, ese Código Civil que todos conocemos, es el Código de Gasperi. Él hace un libro de la igualdad de los sexos ante la ley. Y él denuncia en ese libro que cuando se hace la igualdad, en la Ley de Derechos Civiles de la mujer en los 60, se le niega a la mujer la posibilidad de administrar en igualdad de condiciones con el hombre los bienes. Significa el 50-50, que si una pareja se une en matrimonio y tiene comunidad de bienes, tiene la mujer y el hombre el mismo derecho de administrar esos bienes. Y el día de mañana, si se disuelve esa comunidad, tienen también la misma proporción, 50-50. Eso hasta el 92, imagínate, del 68 cuando denuncia a Gasperi esto en su libro, que ya no hay copia, tengo una, pero es dificilísimo conseguir, lo heredé de mi madre, ¿verdad? Recién en el 1992, con la venida de la democracia y con una larga lucha de muchas mujeres, entre ellas mi madre, que se reunían y pedían la ley del divorcio y la ley de la igualdad de los derechos civiles, o sea, de los derechos patrimoniales. ¿Qué también significa eso? Antes la mujer en el Código Civil, y está escrito, Claro. tenía que pedir permiso para ir a trabajar al marido. Tenía que pedir, si una, por ejemplo, era enfermera y tenía que hacer un turno de noche, tenía que tener un permiso especial. No sabía. Sí, No sabía, a partir del 92 recién, todas esas reglas
se pusieron en la ley 1/92 y la mujer ahí recién consiguió la igualdad legal. Hoy todavía peleamos, Ricardo, por la igualdad real. Porque si bien sabemos que a veces hay leyes escritas, Sí. estas leyes lo que hacen es denunciar una realidad, porque si no, no existirían. Y luego, cuando en la vida de todos los días, Cotidiana, sí. cotidiana, tenemos todavía, y conocerás casos de personas que dicen, no, mi marido no quiere que trabaje porque es peligroso, si yo me voy de noche, no, porque en ese lugar solamente hay hombres, o porque tengo que manejar, o porque tengo que irme a otra ciudad, entonces por eso nomás me quedo en casa y le cuido a los chicos. Esa es una realidad que todavía existe. Lastimosamente hay que decir que sí. Y más que lastimosamente, gravemente existe. Porque imaginemos cuántos años pasados en 1992 y todavía seguimos hablando de eso como si fuese que no está en la ley. Es más, en esa ley también se hablaba del D, que antes era obligatorio usar. Cuando una se casaba tenía que incorporar el apellido al marido y poner D. López, bueno, o de alguien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el proyecto se eliminaba el D en el 91 cuando viene la ley del divorcio. ¿Y qué pasó? Esta es una anécdota que me contaba mi mamá. Vienen al Congreso todas las esposas de alguien a manifestarse y decir, pero si a mí me costó tanto conseguir este marido, ¿por qué me van a borrar ese apellido? Entonces, por esa Claro, fue una cuestión cultural. presión social de las propias mujeres, entonces el D quedó de manera opcional. Y hasta hoy, una cuando es casada y va al registro, va a identificaciones, tiene problemas con el apellido, porque dice, no, y si estás casada, ¿de quién pongo? Y no hace falta, le digo. Yo soy Vivian López Núñez, y nací y morí así, y voy a morir así. Lo otro es una cuestión de cuando una está casada, ¿verdad? Y Opcional. opcional. Si una quiere incorporar, incorpora. Creo que se puede poner como segundo apellido también. También, el apellido del marido, y sin necesidad nadie, de... sino que sin necesidad de... Lo cual en otros países no ocurre, ¿verdad? En otros países el D no existe, o sea, no. Porque implica propiedad. El D implica propiedad. Entonces, nunca lo vi de esa manera, pero sí. en el español, o sea, en nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, esa casi anécdota que te estoy contando ocurre hoy todavía y es porque todavía falta esa transformación cultural de que somos iguales ante la ley y en la realidad tendríamos que también ejercer nuestros derechos de manera igual, sin necesidad de estar reclamando, de estar explicando, de estar diciendo, mira que la ley dice esto, sino naturalmente. Claro, yo siempre manifiesto algo muy importante. Estamos la generación que vienen, tengo 42 años, que vienen de los matriarcados. Mi mamá es divorciada de que nosotros éramos muy niños, entonces venimos de un matriarcado. Para nosotros eso no existió. O sea, realmente no existía ninguna diferencia de género. Mi abuelo en aquel entonces, pero jamás se dio. Dentro de mi lecho familiar eso no existía. Pero viendo después en el mundo del derecho me encuentro con una realidad totalmente opuesta. Hoy, por ejemplo, muchas chicas jóvenes dicen, yo no sé para qué tanta pelea y está fumando o está comprando alguna tarjeta de crédito. Y yo le digo a esa persona más joven, como vos decís, ¿verdad? Sí. Porque yo ya soy un poquito más grande que vos. Esa pelea es para que vos puedas fumar o para que vos puedas tener una tarjeta de crédito o una cuenta en el banco sin pedirle permiso a nadie. Totalmente. Entonces, hay derechos que se dan por sentados y los derechos nunca tenemos que darlos por sentados. Siempre se puede retroceder. La historia es una gran madre en ese sentido. Sí. Entonces, uno tiene que estar siempre alerta y estar pendiente de que los derechos que se han ganado, que se han conquistado, con mucho sacrificio. Ejemplo, mi abuela, la madre de mi mamá, nunca votó, ¿verdad? Y ella nació en 1916. ¿Cuándo vota la mujer en Paraguay? Recién en el 62. Y sabemos bien que en la dictadura la votación era casi un deporte, ¿verdad? Claro. Entonces, ejercer el derecho al voto, recién las mujeres paraguayas libremente, vamos a decir que a partir de la democracia. Y antes de eso la mujer paraguaya no votaba. Tenemos el caso de Serafina Dávalos, la gran pionera
del derecho en Paraguay como Sí. mujer, la primera abogada, la primera doctora en derecho. En 1907 ya decía, tiene que haber colegios mixtos, donde las niñas y los niños, que para nosotros hoy es normal, Sí. puedan educarse en igualdad de condiciones. Y a las niñas se les puede enseñar matemáticas, lo cual no se le enseñaba a las niñas en esa época, y a los niños se les puede enseñar los quehaceres del hogar. Decía en 1907, y cuando ella muere en el 57, ya no vio el voto. Y peleó por el sufragio, y ella no era ni siquiera ciudadana paraguaya, porque no podía ejercer el derecho al voto y tampoco podía ser votada. Y era respetada por Cecilio Báez, apoyada por Telémaco Silvera, por Arsenio López de Cut, grandes paraguayos del 900, que incluso pedían que la mujer vote y pedían ya, Ignacio Apán en principio del siglo XX pide la ley del divorcio en nuestro país. Y toda esa generación, parece como que la historia un poco se olvidó de ellos, Totalmente. lo fue borrando, y después ya viene una etapa más, digamos, conservadora, cerrada, oscura, en la cual la mujer volvió a entrar al hogar y ya no había mujeres como Serafina Dávalos, que sean, digamos, intelectuales, respetadas y escuchadas por la sociedad de la época. Claro, incluso en las sociedades romanas había mujeres con muchísimo poder. Así mismo. Mi querida doctora, pero para reencontrarnos otra vez, reestructurarnos, pues me encantó, me encantó la parte histórica, es, bueno, vos iniciás, entonces salís, llegás, estás de practicante. Yo practiqué en un juzgado civil, de verdad, ahí fue con que empecé, y por eso siempre lo civil fue mi gran... Pasión, de inicio a fin, entonces, ya Sí, iniciaste en lo sí. civil. Y comencé, digamos, haciendo lo básico, desde lo más básico, desde hacer un café para la jueza hasta recibir profesionales, lo que hacíamos antes, foliar expedientes, ordenar en los casilleros y con la máquina de escribir. Me tocó ser practicante en el año 2001 en la primera sala civil y comercial, con el doctor Cachito Paiva, con el doctor Ríos, con el doctor Riera Hunter. Y sí, me acuerdo de la foliatura y me acuerdo de la máquina de escribir. Sí, era toda una experiencia. Bueno, después prácticamente toda la facultad la pasé siendo ya funcionaria judicial en el juzgado civil, y luego haciendo allá por el 2000, en el año que yo estaba por terminar la facultad, haciendo la secretaria de Defensoría de Pobres y Ausentes, que en esa época dependía del Poder Judicial, o sea, dependía de la Corte. Dependía de la Corte. Y ahí un tiempito estuve en lo que hoy es niñez y adolescencia, ¿verdad? Y estuve con las personas de pocos recursos que hacían las demandas de alimento, filiación, y yo era la secretaria de la defensora y llevábamos los casos. O sea, me tocó estar del otro lado del mostrador, dentro de la defensoría, ¿verdad? Y ahí aprendí mucho lo que es también, no solo la desigualdad entre hombres y mujeres, sino también la ignorancia en la cual nuestros compatriotas no saben cuáles son sus derechos para poder ejercerlos, ¿verdad? Una realidad, ¿no? Y esa es una realidad que a mí me llegó mucho, y me di cuenta que los que tenemos el privilegio, porque es un privilegio haber estudiado, venir de familias que nos dieron mucho apoyo, tener acceso a la universidad, tener un trabajo, tenemos una voz y tenemos que darle voz a quienes no la tienen. Totalmente. Es un compromiso que yo creo que todos los jueces y juezas del Paraguay tenemos que tener, y también quienes se dedican no solo a la función pública, sino ustedes, la prensa también, le dan voz a aquellos que no tienen voz. Y eso yo aprendí en la Defensoría. De ahí, bueno, conocí el amor y un tiempito fui a vivir a Chile, me casé con quien hoy es mi esposo, y nos casamos y pedí permiso, viví un año en Chile y luego volví a Paraguay. Y estuve en la Corte Suprema, en algunos lugares así como... Relatora. Relatora, pero no era el cargo de relatora, digamos, pero hacía ese trabajo. Estuve 8 años ahí, aprendí lo que es el manejo del poder en la Corte, que es totalmente diferente a estar, por ejemplo, en Defensoría, donde uno ve
la realidad humana. Totalmente. Está totalmente alejado de eso. Vi las dos caras, me sirvió mucho ese entrenamiento. Aprendí también a tener tolerancia a la frustración, cosas que uno aprende en esos lugares. Sí. Y después de muchos intentos, al tercer intento, me llevó 10 años, logré ingresar como jueza en lo civil en Capital. Me llevó 10 años y a la tercera terna logré ganar por unanimidad. Eso es muy importante destacar, esa perseverancia que hay que tener para poder entrar, porque conozco muy pocos casos en que en la primera terna haya entrado alguien. Perder te da una experiencia invalorable, Ricardo. Sí, Perder te hace ganar. un gran profesor, te muestra las falencias que tuviste en ese plan de acción. Te hace humilde y te hace mucho más inteligente, porque cuando uno aprende de cuando perdió, es cuando uno realmente ganó. Porque si uno gana siempre, Claro. Le viene todo muy rápido y después puede cometer errores tontos. No, perder es parte de la evolución del ser humano. Sí, yo agradezco haber perdido. Y eso a mí me sirvió y transmito eso porque mucha gente a mí me dice, no me salió, no me consideraron. Y bueno, mientras no haya unas reglas de juego claras y la pelea sea quién tiene más apoyo y sabemos cómo es, era la selección. Hoy por lo menos el Consejo tiene, en la época que yo entré gracias al sistema Riera, eso quiero destacar. Antes de eso era imposible para mí, porque por lo menos ahí había ya un ranking, yo era la mejor puntuada. Entonces no hubo luego forma de evitar de ponerme en terna en el Consejo. Sí. Entonces si no era por ese sistema, yo no hubiese entrado. No, la semana pasada estuvimos en un programa con el doctor Paciello y justamente estábamos hablando de ese cambio que se dio en el Consejo y realmente el cambio de paradigma de que hoy en día los que procuran más, por lo menos en terna, entran. O sea, es una realidad. Y tiene que haber... Era netamente político. Y tiene que haber exámenes, tiene que haber filtros y también tiene que haber un margen discrecional de quien selecciona, porque también está la integridad de la persona, la honestidad de la persona, cómo vive esa persona que va a ser juez. Sí. ¿Qué ejemplo puede ser para su sociedad? El juez tiene que ser un ejemplo. Totalmente. Entonces, creo que a mí me sirvió mucho esa experiencia de haber visto varios consejos, de haber visto esa evolución, de haberla vivido y llegado el momento me sirvió para sentarme sólidamente en el lugar en el que estoy y como recién me comentabas, eso también me hizo humilde de manera de cuando viene el abogado y tiene un problema, buscamos la solución, porque para eso estamos, los jueces estamos, si bien para resolver conflictos, también estamos para servir al ciudadano y al justiciable. Totalmente. Y querida doctora, para responder al volver de la pausa, en esa carrera judicial podríamos hablar de discriminación. Ya volvemos luego de la pausa. Nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Vivian Carolina López Núñez. Mi querida doctora, en ese transcurso de tiempo de tu carrera, ¿podríamos hablar de que sufriste o tuviste algún tipo de discriminación o de que existió discriminación para otras personas que no seas vos? La discriminación siempre existe y no solo contra la mujer por ser mujer, sino también en muchos casos de repente quien viene de un sector social de la sociedad tiene más prioridad que otro, quien tiene algún sector, digamos, viene de un sector de poder también. Pero en cuanto a lo que mi experiencia como mujer, lo que yo puedo hablar es de que siempre las mujeres, trabajemos donde trabajemos, tenemos que estar alertas. Cuando decís tenemos que estar alerta, ¿a qué te referís? Nunca estamos totalmente a nuestras anchas, nunca estamos totalmente relajadas, porque siempre puede haber alguna propuesta indecente a cambio de algo, cuando una va, porque cuando una trata de ascender, una tiene que ir a pedir ese ascenso. ¿Y quiénes son los que van a decidir eso? La mayoría son hombres, el poder está
en manos del hombre. Hoy mismo en la corte, ¿cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? Llegamos un momento a tener 3 y ahora es una sola, que es la doctora Yane. Sí, la doctora Carolina. Entonces, siempre y en todo momento, incluso entre tus pares, cuando la mujer habla, a veces es como que te quieren hacer callar y le dan más prioridad a lo que dijo el colega hombre, o le escuchan más a lo que dice el hombre que a la mujer. No solamente a mí, sino a otras colegas también. Entonces, y a veces una ni siquiera se da cuenta de esa discriminación. Y también cuando una es funcionaria, cuando está en cargos inferiores. De repente yo veo incluso que hay abogados que cuando vienen al juzgado, hoy todavía, a las funcionarias le tratan de una manera diferente. En cambio, cuando le ven al hombre, al actuario, ya le tratan de otra manera. Siempre hay un dejo de, déjalo más, mijita, vos que no entendés nada, como que sos una tontita, o de que ya también puede haber algún interés, ya sea de invitarla a salir, o le ven como una posible cita, y no como una funcionaria judicial, y no como una profesional en el caso de una jueza. Pero vos decís, mi querida doctora, que hoy, octubre de 2023, ¿todavía se podría dar algún tipo de propuesta indecente en un pedido de ascenso en el Poder Judicial? Totalmente. No digo... Quiero aclarar de que si alguien llega a tener ese tipo de programa, acá tiene un lugar y un espacio. Eso es gravísimo. De verdad, es algo muy grave y me cuesta creer. Sí, y hay no solamente eso, puede ser que la persona diga, bueno, con esta persona, con esta chica, no tengo ninguna posibilidad, entonces simplemente le ignoro. Y eso es lo que te quería decir. La peor discriminación, el peor machismo es el que te ignora. Te ignora, simplemente vos, una jueza mujer o funcionaria mujer o abogada mujer, se le ignora en lo que dice, en lo que opina, en lo que se plaguea. Ah, no, se está plagueando y otra vez. Y te plagueas un poquito más, ya sos loca, ¿verdad? Ese es el epíteto más común, ¿verdad? Tenés un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo objetivo. La última terna para la vacancia del ya retirado doctor Fretes. Sí. ¿Qué pasó? Y yo fui testigo activa porque tuvimos que manifestarnos en la calle con batucada, con humo lila, para pedir que 3 juezas tremendamente capacitadas, incluso una de ellas lideraba el ranking, sean siquiera consideradas, Ricardo. Porque eran las 3 juezas, doctora? Elodia Almirón, sí, estuvo en el Rosa programa. Yambay. Tenía un currículum... Elodia le gana a todas, o sea, Elodia es... Sí, top 10, ¿verdad? Y Elodia Almirón, Rosa Yambay y Teresa González. Las 3 las conozco bien, he compartido con ella, con alguna más que con otra, pero independiente del conocimiento personal, objetivamente sus currículums, los 3 impecables, cada una en lo suyo, cada una en su área. Ninguna era ni siquiera considerada para ser votada. Cuando empezamos una campaña mediática y también en redes sociales y también todas las mujeres que estamos en la función... Claro, en el Poder Judicial. Porque si yo soy juez de primera instancia y una mujer como Elodia ni siquiera es considerada para integrar la terna. Ya es camarista, de central, ¿verdad? Sí, y que tiene o el caso de Teresa, que fue la que al final logró ingresar, ni siquiera las mencionaban. Por eso te decía, no hay peor machismo que el que te ignora. No te ven, no te escuchan, te ignoran. Entonces, si ahí tuvimos que hacer todo eso para que ellas puedan ser siquiera mencionadas en la ronda, porque eran todos hombres los que decidían. Y ahí destaco, ¿verdad?, el doctor Pacielo, el doctor Jiménez, y en ese momento el senador Santa Cruz fueron los que hablaron, tenemos que poner una mujer, tenemos que votar, y fueron ellos los que empezaron a dar vuelta esa votación, y ahí integra la doctora Teresa González, que es jueza antigua, ¿verdad?, del Poder Judicial,
es camarista penal en Central. No la conozca, pues no la conozco, pero conozco su trayectoria. Sí. Convengamos, tiene Sí. una trayectoria amplia. Y entonces, y es más, te digo más, la discriminación me dijiste. Recuerdo bien que en la audiencia pública, tanto a la doctora Lodia como a la doctora Rosa le preguntaron de su vida privada. A la doctora Rosa le preguntaron incluso cuestiones muy privadas y muy íntimas sobre su pareja. Y a ningún hombre de los candidatos, y había muchos candidatos que podíamos haberle hecho muchas preguntas, ¿verdad?, de su vida privada, se le cuestionó su integridad por su vida privada. Entonces, desde el momento que a la mujer se le expone y se le mira por todos los lados y por todos los ángulos y se le dice, mira que vos esto, mira que lo... Ahí ya es una discriminación grande. Y después otra vez, cuando llega el momento de votar la terna, ni siquiera las mencionan. Logramos después de mucho pelear, ¿verdad?, que integre una mujer y por lo menos integró la terna la doctora Teresa. Y ahí ya iba en igualdad de condiciones, ¿verdad?, en el momento del Senado. Y recuerdo que un senador dijo, me hubiera gustado que esta terna sea de 3 mujeres, para que sí o sí una mujer más integre la Corte Suprema. Porque quién sabe cuándo va a haber otra vez una vacancia y mientras tanto están de 9 una sola. ¿Ustedes sabían que en Uruguay hay mayoría de mujeres miembros de Corte? No sabía. Y la presidenta es mujer y es una antigua jueza. ¿Por qué? Porque en Uruguay la carrera judicial te va empujando, empujando y el más antiguo llega a la Corte. Ah, okay. Es una carrera realmente judicial. Y a veces se mete a la política, a veces no. Las veces que se mete, digamos, quiebra un poco, pero eso hizo que como hay más, nosotras en los cargos inferiores somos mayoría mujeres, juezas de paz y juezas de primera instancia, y a medida que escalamos, vamos disminuyendo. O sea que podíamos hablar de prácticas injustas o algún tipo de androcracia. ¿Sería así? Sí, yo creo que las discriminaciones no empezaron ahora con el Consejo de la Magistratura, no. Estas discriminaciones son ancestrales. Desde el momento me contabas que en tu casa vos no viste eso. Pero no lo viví, no lo viví. No. Realmente mi madre nos crió a nosotros y veníamos una familia de ambas, tanto de mi padre como de mi madre, donde no existía ese tipo de práctica. Realmente la veo ya después de grande, no de niño. ¿Y quién es? De niños no existía eso, todos teníamos el mismo derecho. Te doy un ejemplo ahora. Tengo un hijo de 9 años y en su grupo de trabajo de su colegio, la líder designada era una mujer, una nena. Sí. Y uno de sus compañeros dijo, no, una nena no va a ser mi jefa. Dijo. Y la profesora accedió y cambió el grupo y le sacó el liderazgo a la nena. Y mi hijo, que me escucha hablar, me cuenta y me dice, mamá, ¿por qué hizo eso? Eso es injusto, me dice. Además que le hace perder tiempo, ¿verdad? No, totalmente, hasta es ridículo, no es injusto, es ridículo. Bueno, pero para que veas que existe en el colectivo imaginario de maestras, maestros, niños, familias. No soy padre de 2 niñas. Entonces no te gustaría que a tu hija le hagan eso. No, tanto mis 2 nenas como mi señora vienen todos con carácter fuerte, no creo que pase eso. Es que no pasa por el carácter fuerte. ¿Qué pasa si una no nace con carácter fuerte? ¿Por qué nos tienen que exigir a nosotras que seamos la cuñada guapa, que aguantemos todo? ¿Por qué no podemos ser simplemente mujeres? Porque la libertad de elegir una carrera, un matrimonio, tener o no hijos, poder viajar, poder salir, poder hacer todo lo que hace cualquier ciudadano hombre que cuando sale de su casa no sabe si hay o no gas. Claro. ¿Verdad? O sea, no sabe si... Entonces, ¿y por qué la mujer es la que tiene que cargar con esa fuerza y tiene que incluso criar sola a los hijos? A veces, y en Paraguay la mayoría de las veces, los números hablan por sí solos. Sí, no, totalmente. Entonces, por eso es importante de que se hable de discriminación, de que se hable de desigualdad, para educar diferente, para que las generaciones que vengan sea normal que haya una presidenta de la República, una presidenta de la Corte, una presidenta de un banco central o una presidenta de un banco continental, ¿verdad? O sea, también en la parte privada. Claro. Y de que
una pueda caminar segura por la calle. Que una pueda, cuando vaya a pedir cuando va a una entrevista de trabajo, no esté pensando, me tengo que poner algo que esté hasta acá, que me tape, ¿verdad? Sino que una simplemente pueda expresar su personalidad y no por la ropa que lleva puesta, o por el peinado, o por el maquillaje, sea juzgada. Que una pueda expresarse. El hombre no siente eso, porque el hombre es libre desde que nace, porque la cultura le hace así. Y le educan al niño, vos podés jugar hasta tarde con la pelota, andar con tus amigos, no hay problema. Pero a las nenas siempre se les restringe hasta hoy. Y yo veo eso en la nueva generación y me asusto, Ricardo, porque yo pensaba que ya iba a ser diferente y seguimos reproduciendo eso. No, realmente el programa, yo siempre digo que este es un programa didáctico en gran aspecto y siempre utilizamos el mes de octubre para tener personas trascendentales en el mundo judicial, pero desde la perspectiva de mujer. O sea, existe la discriminación, tenemos disparidad, estamos en esto. Incluso, doctora, porque quisiera hablar de este tema, las mujeres para hacerse la ligadura de trompas necesitan un tipo de permiso por parte del marido. Pero esto debemos responderlo al volver de la pausa. Ya volvemos. Nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Vivian López. Mi querida doctora, nos preguntaron del set si hoy en día las mujeres necesitan el permiso del marido o la pareja para hacerse una ligadura de trompa. Estuvimos investigando rápidamente durante la pausa, no existe una ley, pero aparentemente existe un tipo de ejercicio consuetudinario de que el médico le pide a la paciente a la que quiere realizarse la operación de que tenga el consentimiento del marido. Y esto es un tema de debate porque ya estuvimos leyendo, no existe nada escrito, pero es importante destacar que está lo consuetudinario, que son leyes no escritas, pero prácticas. Y la verdad que cuando escuché eso... Nos sorprendimos ambos. Nos sorprendimos ambos, ¿verdad? Pero quiero pensar que es una herencia, como te contaba, del Código Civil, en donde la mujer tenía que pedir permiso para trabajar, tenía que pedir permiso para tener, incluso para sus propios bienes, hasta para hacer transferencias. O sea, no podía ejercer libremente el comercio ni ninguna actividad sin el permiso del marido. Entonces, en el colectivo cultural queda de que la mujer, al estar casada o en pareja con alguien, en concubinato, si ella se liga las trompas, ese marido ya no va a poder tener hijos. Entonces, por eso capaz que le siguen pidiendo, pero me parece terrible, ¿verdad? A nivel legal vale la pena porque hay que aclarar, a nivel legal no hay ningún impedimento, el cuerpo de cada uno es suyo. Sobre todo que la que va a estar con el embarazo nuevamente... ¿Por qué seguramente la mujer se quiere ligar las trompas? Y ahí va otra vez a la cultura y va otra vez a la educación. Porque la educación sexual en Paraguay está hasta ahora un tabú. Entonces la pareja o no debe querer usar algún método anticonceptivo, entonces la mujer dice, yo ya no quiero tener más hijos. Y va desesperada, en la mayoría de los casos, a decir, ya tuve suficiente. Totalmente. Y ya no quiero estar. Y a veces es de riesgo también para su salud. Entonces, yo creo que por eso seguirán pidiendo. Y ahí es un detalle muy importante que tocaste. Te das cuenta cómo esa discriminación y esa desigualdad nos rodea. Nos vamos a hacer una ligadura de trompa y necesitamos un permiso. Que no está escrito, pero el médico no se va a arriesgar a que después venga el marido y le diga, ¿cómo usted hizo esto sin mi autorización? Y quizás hasta lo denuncie o hasta lo demande, aunque no corra, pero es un problema. Claro, pero vuelvo a lo mismo. Este es un programa didáctico. No necesitan ninguna autorización de nadie. Cada cuerpo es propio y es suyo y ustedes son dueños y señores para hacerse el procedimiento que quieran, siempre y cuando ustedes consientan. Pero ¿qué pasa, Ricardo, si le decimos eso a la gente y se va la persona mañana al centro de salud y viene el médico y le dice, no, traemos la autorización?
Está nuestro mail de denuncia, que explota, dicho sea, explotan la cantidad de denuncias que tenemos, pero estamos leyendo, evaluando una a una de manera muy seria. Entonces, tengan paciencia, pero denuncien. Eso hay que denunciar. Está mal. Denunciar es ejercer un derecho. Sí. Y los derechos, por más que estén ahí en la ley, uno tiene que ejercerlos. Y la denuncia es una lucha. Y esa lucha hay que darla. Y es fácil decirlo y otra cosa hacerlo. Pero si no lo hacemos, si no luchamos, si no tratamos de que esos derechos conquistados que están en las leyes, como por ejemplo que tu patrón no te dé el permiso para ir a hacerte el PAP, y te ponga... Muy importante decir que están protegidos por ley. Por eso se hace la ley. Porque yo tengo incluso colegas hombres, ¿por qué lo que ustedes tienen que tener un día especial y yo no tengo, me dice? Y yo no tengo, me dice. Y bueno, porque también hay que, el cuidar de la salud, el cuidar del propio cuerpo, es también ejercer un derecho. ¿Y por qué? Porque no le dan a la mujer, porque la ignoran, como te decía desde un principio. Justamente se tuvo que hacer toda una ley para que las propias mujeres que cansadas de escuchar no se hacen nomás el PAP o no se hacen nomás la mamografía, y después tenemos unos niveles altísimos de detección ya tardía. Totalmente, una muerte totalmente innecesaria, una enfermedad que se puede evitar, previsible, que se podía evitar desde el inicio. Absolutamente, por eso es importante que cuando una situación como esta, por ejemplo, que decís que no hay, que incluso el Ministerio de Salud diga, saque una circular y diga, esto no es necesario, para que ninguno de sus médicos más se atreva a pedirle a una mujer esa autorización. Pero ahí vamos otra vez a que la pertenencia. Esa mujer pertenece a ese marido y por eso el médico o la médica le están pidiendo esa autorización. No, por eso vuelvo a reiterar, si son víctimas de eso, denuncien. Acá está el mail, denuncien, nosotros le vamos a dar un espacio. Como bien usted lo decía, doctora, en derecho ya se ha ganado la igualdad de derechos. Ya podemos hablar en base a leyes. Ahora, cuando hablamos de violencia contra la mujer, ¿cómo estamos? Desde su perspectiva, pues yo tengo la mía y tengo una queja de que incluso los jueces de paz que se tienen que adiestrar en la parte de violencia doméstica, después son sus resultados, sus sentencias, son estudiadas por jueces de primera instancia de lo civil y comercial, que en muchos casos nada saben y simplemente revocan. Bueno, yo creo que legalmente Paraguay avanzó muchísimo en cuanto a violencia, ¿verdad? Incluso Paraguay tuvo ley de violencia antes que Brasil. Sí. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Y la ley en Paraguay de violencia contra la mujer, la del año 2000, la primera, ¿verdad?, abrió camino. ¿Y por qué se le asignó a los jueces de paz esta tarea? Porque eran los únicos jueces que estaban en todo el país, para que justamente la víctima de violencia no tenga que recorrer kilómetros o gastar dinero que no tiene para ir a hacer una denuncia. Claro, que volvamos, un derecho fundamental, el Pacto de San José de Costa Rica, poder acceder a la justicia. Acceso a justicia, correcto. Ahora, después vino la ley de protección, que como lo dice su nombre, es de protección. Sí. ¿Verdad? ¿Y cuál es el rol de esa ley? Es justamente evitar lo que hoy estamos viendo casi prácticamente por semana, que son los feminicidios, que es lo peor ya de toda la escalada de violencia. Y yo creo que legalmente nos falta quizás una legislación más. Y quiero citar el caso de Argentina. Argentina tuvo muchísimos casos, igual que nosotros, graves, y un caso que llegó mucho a la sociedad, que fue el caso Micaela. Y el caso Micaela conmovió a la sociedad argentina, porque igual que en los casos recientes que hemos visto aquí, las víctimas habían hecho todo, habían denunciado, habían alertado, y las autoridades, tanto judiciales como estatales, le habían ignorado. No habían hecho todo lo que tenían que hacer, o incluso más a veces.
porque hay casos en los que uno a veces tiene que hacer más de lo que puede. Totalmente. Por la urgencia y por la realidad. Totalmente. Y esa ley, Micaela, ¿qué hace? Obliga a todos los funcionarios del Estado argentino, tanto judiciales como no judiciales, policía, médico, todos los que están en el círculo de la víctima, que la víctima tiene que hacer la denuncia en el centro de salud o en el hospital, o que va a la policía cuando tiene una orden de restricción, o el del juzgado de paz que atiende eso. Todos los funcionarios, desde el que atiende ahí en el mesón del juzgado, desde el policía que está ahí adelante haciendo guardia, tiene que estar entrenado en perspectiva de género para poder tratar esos casos con la urgencia y con la importancia que merecen. Porque el caso de una persona que viene a denunciar no es igual a una deuda o a un desalojo totalmente. o a unos daños y perjuicios. No estoy diciendo que los otros no sean importantes. No, pero estamos hablando de la cantidad de feminicidios que tenemos en el país. Si no le llama la atención a nuestras autoridades, bueno, no sé dónde estamos. Y los argentinos hicieron eso. Promulgaron después de mucho pelear y hicieron la capacitación obligatoria para todos los funcionarios e incluso la regla de que uno no puede ir ascendiendo en su carrera sino hace periódicamente esa capacitación para poder justamente atender esos casos con la importancia debida. Totalmente, es una necesidad. Yo creo que eso sería lo que nos complementaría a lo que ya tenemos, porque es lo que está pasando, Ricardo. Las personas están denunciando, por eso vemos tantas denuncias. Las denuncias aumentan porque la gente se anima a denunciar, se arriesga a denunciar. Sí. Ya en la desesperación se van y después se quedan con su orden de alejamiento. ¿Y cómo eso se efectiviza? De ninguna manera. La otra estaba hablando justamente, lo tuvimos acá a una persona, a un abogado federal del Brasil, contándonos cuál fue la experiencia del Brasil con las tobilleras electrónicas implementadas hace más de 20 años que nosotros a hoy todavía no podemos implementar. Entonces la ley de restricción, ¿cómo se cumple? De ninguna manera. Viene, muere, le mata al otro, le mata y después, no, vos sabés qué, pero tenía luego la orden de restricción que es de cumplimiento falso. Nosotros tenemos un gran problema en Paraguay de que esta lucha la estamos encarando en compartimentos estancos. ¿Qué significa eso? No hay una política de Estado. No se encabeza una lucha organizada y que cada uno haga lo que tenga que hacer. El juez tiene que hacer su trabajo, el policía el suyo. ¿Con qué? ¿Con qué patrullera? No tenemos un sistema coordinado, interconectado, donde la tobillera suene, veas una pantalla gigante, dónde está la persona, en cuánto tiempo llego, un GPS. O sea, no es solamente le pongo una tobillera a una persona, ¿verdad? Y eso ya es el final casi, ¿verdad? Sino, por ejemplo, otro caso, otro país que en Australia los policías se entrenan para detectar los síntomas de estrangulamiento, que no dejan marca en el cuello, pero sí en el iris de los ojos. ¿Y qué significa eso? Ya no se usan casi armas para los feminicidios, porque la primera medida del juez de violencia en Australia es preguntarle a la víctima, ¿tiene armas el agresor? Sí tiene. Bueno, todas incautadas. Se baja el margen de posibilidad. Entonces, ¿qué hace el feminicida? El que va a matar, el que está convencido, está decidido y va a encontrar otro medio para matarle, ¿verdad? Algún arma blanca o incluso una copa, lo que encuentre. Entonces, ellos ya están viendo todos síntomas, cómo se está haciendo ya sin herramientas para matar, cómo deja, por ejemplo, el ahogamiento, deja esos rastros, para darse cuenta de que la persona realmente está en una situación de peligro y hay que separarles, e incluso hay que separarle de la sociedad a esa persona por un tiempo, hasta o que se recupere o que se reinserte. Claro, porque acá tenemos un número alarmante de feminicidios, tenemos lo que sería tareas pendientes como el uso de las tobilleras electrónicas para esta gente que es sentenciada por violencia doméstica porque deben usarlo de manera obligatoria. La implementación del sistema, gracias a Dios, la tecnología es tan vieja, pero tan vieja
que cualquier país nos puede proveer de esa tecnología, implementarla acá por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, por supuesto, y hacer lo que eso se implemente. Ahora, coincido plenamente con usted de que no hay una política de Estado. Evidentemente, nuestras autoridades no están alarmadas por lo que está pasando, porque no veo nadie moviéndose más que unas curitas de promesas, esto va a pasar, pero no veo acción real y contundente. Entonces, como tareas pendientes, mi querida doctora, ¿qué tendríamos a su punto de vista? Lo primero, dejar de ser ignoradas las mujeres, porque suben las estadísticas. Yo te puedo dar, tengo millones acá, pero ¿de qué sirve? Te digo, hoy ya son 30, dentro de una semana 31, y todavía yo no veo una política de Estado de los tres poderes reunidos sobre el tema. ¿Qué vamos a hacer? Primero lo público, ¿verdad? Que es el Estado el que tiene que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sí. Y sus ciudadanas. Que no debería haber ningún tipo de reunión para garantizar eso. Ojo. Bueno, pero es una emergencia. Sí. Es decir, bueno, vemos que en el Senado se estaba tratando una ley. Entonces, cada uno está haciendo lo que cree que puede hacer, pero no está eso coordinado. Ejemplo, una mujer que consigue una medida de protección, una medida de exclusión del hogar, y después ya no se va al trabajo y el jefe le dice, no, yo no quiero más que venga a trabajar porque tu marido viene y se para ahí y arma lío. Se pierde su trabajo. ¿A dónde se va? ¿Dónde están las casas de acogida? ¿Cómo le va a alimentar a sus hijos? La mayoría de las estadísticas nos muestran que las mujeres trabajadoras son las que más sufren violencia, que las mujeres que no trabajan. Y las estadísticas también nos muestran que las mujeres en zonas urbanas son las que más sufren violencia. Y 8 de cada 10 mujeres en Paraguay hasta el año 2021 fueron en algún momento víctimas de algún tipo de violencia. No solo de su pareja, incluso en su familia, ¿verdad? De un padre, de un abuelo, de un tío, de un vecino también, de la comunidad. Entonces, ¿a qué voy? Si no estamos en la agenda, así como está en la hidrovía, Sí. Si la violencia contra la mujer no está al mismo nivel que el problema de la hidrovía, o que el problema económico, o que el problema, no me viene ahora otros más que están todo el tiempo hablando, y del Congreso y también del Poder Judicial. Si en las plenarias también no se habla del tema, no se enfoca el tema, con la urgencia, yo creo que vamos a seguir sumando estadísticas. Y nos vamos a acostumbrar, Ricardo. Eso es lo más grave. Nos estamos acostumbrando. Lo más grave, nos estamos acostumbrando y quedándonos callados ante la inacción de nuestras autoridades. Porque se vuelven cómplices, nuestras autoridades se están volviendo cómplices de esto. Por eso es importante, primero, tener una estrategia. Segundo, destinar un presupuesto real. Decir, bueno, no se va a usar en esto, se va a usar en casas de acogida, en centros donde a las mujeres se le da la contención. Ciudad Mujer. Sí, pero en todo el país tiene que haber. Sí. Entonces, tiene que haber en todo el país y tiene que ser una cuestión fácil de acceso. La vez pasada alguien decía que al 911 llamó y 17 minutos estuvo para que la atiendan. ¿En 17 minutos? No, te moriste 17 veces. 17 veces. Sí. Entonces, la policía misma no cuenta con los recursos. Estuvimos con el ministro Riera por el tema de seguridad de los jueces y nos contaba todo lo que él tiene, digamos, por delante. Yo tengo mucha fe en su gestión, porque él demostró mucha buena gestión también en todos los otros lugares y sobre todo en el Consejo de la Magistratura. Tengo mucha fe de que es una persona que va a la acción. Tenemos que ir a la acción. Pero para eso tenemos que tener un norte y tenemos que estar en la agenda. Y yo hasta ahora no veo que estemos. No, totalmente. Yo creo que el ministro Riera tiene muy buenos precedentes, por un lado. Por el otro lado, salió ya el decreto reglamentario del tema de las tobilleras electrónicas, sí. Algo que tardó añares, pero añares, por lo tanto veo como un gran avance. Lo que no veo es realmente así un órgano, por así decirlo, colegiado o un convenio entre las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, viendo cómo implementar las medidas de seguridad ante este alarmante crecimiento de violencia contra la mujer. Esa es la realidad. Y lo que sí también es importante, y por eso yo te agradezco de corazón este espacio en tu programa, que los hombres se involucren.
Totalmente. Que no sea una cuestión solo de mujeres, que no sea que otra vez las mujeres entre ustedes vean cómo protegerse. Para cerrar, mi querida doctora, siempre digo lo siguiente, todo hombre tiene una madre, por lo general también tiene hermanas y por lo general si no tienen hijas probablemente tengan. En mi caso tengo los 3 puntos, por lo tanto en este programa, mi querida doctora, estamos acá con un compromiso firme. Y se agradece de corazón y en nombre de todas esas personas que no te lo pueden agradecer, te lo agradezco también. Muchas gracias, mi querida doctora. Estimada teleaudiencia, nos estamos viendo el próximo domingo a las 21 horas. Muchas gracias.